Ya, comencemos entonces nuestra clase con lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Y quiero comentarles lo siguiente, lo voy a dejar también por escrito en los anuncios, por si acaso, para que no se les olvide. Nosotros teníamos una programación que estaba de acuerdo a ciertas condiciones de poder realizar grabaciones que faltaban de algunos laboratorios. Sin embargo, eso no fue posible. Por lo tanto, la experiencia 4, que está planificada para la semana del 3 al 7 de mayo, y que en el caso de ustedes sería según calendario, espérenme, la próxima semana es viernes 30 y no recuerdo por qué esta semana no habíamos programado laboratorio. ¿Había algo antes esa semana? ¿La elección o no? ¿Algo así? ¿Puede haber sido? Bueno, la próxima semana no hay laboratorio. Sin embargo, ya, la próxima semana, el viernes 30, se trabaja a mediodía. Entonces, por eso, los que tenían el laboratorio, la sección en la tarde, no iban a tener laboratorio. Y ustedes saben que siempre todo el curso avanza con todas las secciones en paralelo. Pero sí nosotros vamos a dejar esa clase del 30 para revisar los controles y los informes que existan hasta ese momento. ¿Ya? Y por otro lado, les comentaba que el laboratorio 4, que estaba para la semana siguiente del 7, esa clase como tal no la vamos a poder realizar en función del contenido que estaba planificado, pero esa clase la vamos a dejar específicamente para trabajar dudas, consultas y resolución de guías para la prueba. En este caso, la prueba, la I1, que es del miércoles 19 de mayo, solo va a considerar hasta la clase de hoy. ¿Se entiende? ¿Me están escuchando, cierto? Porque... Sí, profe, se le escucha ¿Sí? y están diciendo en el chat que se le entiende. Es que no sé por qué no puedo ver el chat ahora, oye. Sí que me pasó. A ver, sorry. Entonces, ya, muchas gracias. Tenemos entonces que esas van a ser 2 fechas que vamos a dejar con estos fines. Lo importante es que resuelvan la primera guía relacionada entonces con contenidos, y esas son las que vamos a juntarnos en la clase del 7 de mayo para las dudas de la prueba. Ahora entonces vamos a revisar lo que sería la clase de la reacción de hidrólisis. Pero quiero ver algo que no sé por qué. El chat. Denme un minuto solamente para ver este tema. Ahí está.
Sí, nuevamente la I1 va a ser solamente hasta la revisión de este video. Ojo con el número de clases, porque acuérdense que tuvimos una primera clase de todo lo que era espectroscopía, una clase también relacionada con ejercicios, entonces entendamos que para efectos de cantidad de videos va a ser la relacionada con la síntesis de acetanilida, la nitración y la de la hidrólisis. Como, si te refieres a eso, claro, ese es el temario que vamos a tener de esta evaluación. Entonces, comenzamos la clase de hoy con lo siguiente. Recuerden que la hidrólisis que vamos a ver hoy día está en función de una secuencia de diferentes etapas de reacción para la obtención de paranitroanilina. Como habrá sido pregunta de algunos de ustedes en el control anterior, estaba el hecho de que no podíamos nitrar directamente la anilina debido a que ésta se protonaba y por lo tanto la sustitución iba a dar en meta. Entonces se requería hacer esta etapa de protección, desprotección y por lo tanto así obtener el producto que nos importaba, que es realmente el que está acá. Entonces, nuevamente, la reacción directa no lleva a la formación de paranitroanilina, por eso entonces había que hacer esta secuencia de protección, reacción, y que en este contexto la hidrólisis sería una reacción de desprotección. No está de más recordarlo porque, insisto, esa fue una de las preguntas en algunos de los controles y por lo tanto ahora también pudiera ser dentro del contexto de una pregunta de prueba. Tipo de reacción, y esto ayuda mucho a comprender ciertas condiciones de reacción que se van a considerar en este video. Sustitución nucleofílica. Estas son sustituciones nucleofílicas sobre derivados de ácidos carboxílicos por parte, como su nombre lo indica, de un nucleófilo. Al ver una sustitución, entonces, el nucleófilo es entonces quien queda unido, como se indica en esa ecuación general, al carbonilo y por lo tanto tenemos la salida del grupo abandonante respectivo. Esto sería una visión general acerca del tipo de reacción. Mecanísticamente está el ataque del nucleófilo, por eso se habla siempre que primero hay un proceso de adición, está el intermediario tetraédrico y posteriormente la etapa de eliminación, pero que en su conjunto todo esto es una sustitución nucleofílica. Como ya lo hemos revisado para lo que fue la primera práctica, tenemos que esta reacción, en este caso ahora, va a ser sobre amidas. Y esto es algo que yo vi que en el control vale la pena revisar bien. Cuando la hidrólisis es ácida, tenemos que lo que obtenemos, que era lo que yo les comentaba al inicio, antes del control, el ácido carboxílico, pero la amina, en este caso, se va a encontrar protonada. Es una amina protonada porque el medio es ácido. Esto tiene función de un catalizador. Recordemos que el ácido va a estar presente siempre durante toda la reacción. Por lo tanto, si al final de la reacción se libera una amina, acá el proceso espontáneo que siempre va a ocurrir es una reacción ácido-base. Y por eso la amina se encuentra protonada. ¿Tiene alguna relevancia que la amina se encuentre protonada? Sí, porque esto inmediatamente me va a indicar que el producto va a ser soluble en agua. Entonces, esta reacción de hidrólisis
puede ser catalizada en medio ácido o en medio básico. Por eso, en las preguntas que ustedes tenían del control, algunos de ustedes, estaba el hecho de que había que indicar el producto de una hidrólisis. Y si bien no es esta estructura, a lo mejor en particular, pero si hubiera sido este el caso, si la amida hubiera estado de esta forma, o mejor dicho, ese fuera el grupo funcional, esta hidrólisis ácida, por una parte, el sistema aromático que está ahí se mantendría igual, se va a obtener el respectivo ácido y también la respectiva amina. Amina, que al estar en medio ácido, la debo protonar. Este es el producto de hidrólisis. Y en este caso, si fuera a indicar la solubilidad, este es un producto que va a ser soluble en agua, por lo tanto este producto no precipita. Entonces, dos consideraciones acá. Uno, si la amida forma parte de un sistema alifático, tengo dos productos, el ácido y la amina protonada si la hidrólisis es ácida. Si forma parte de un sistema cíclico, es un solo producto, porque simplemente el anillo se abre. Entonces hay muchos de ustedes que a lo mejor les tocó una pregunta donde había que indicar los productos de hidrólisis, cómo se encontraban, y en base a eso había que dar la respectiva respuesta, pero siempre considerando las condiciones de reacción. Una hidrólisis ácida nuevamente va a dar aminas protonadas. Solamente para temas de nomenclatura y usar siempre la que corresponde, no existe el concepto de amidas cíclicas. ¿Cómo se llama este grupo funcional? Porque esto no es una amida cíclica, no existe el concepto de amida cíclica. Esto tiene un nombre particular, ¿ya? Está relacionado con imidas, pero como muy bien lo menciona Francisco, se llaman lactamas. Estas se llaman lactamas. La terminación o el nombre lactamas, ustedes, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, porque en el fondo, si hablamos, por ejemplo, de algunos fármacos como penicilina, amoxicilina o cualquiera de ese tipo de antibióticos, se conocen como beta-lactámicos. ¿Y a qué hace referencia ese nombre? Lactama. Eso, los beta-lactámicos, Martín, muy bien. Son lactamas. Entonces, es para que usemos el nombre correcto, ¿eh? No existe el concepto de amida cíclica. Es como tampoco existen los ésteres cíclicos. Los ésteres cíclicos se llaman lactonas. Y en el caso de amidas se llaman de hecho lactamas. Ahora, otra pregunta que había en el control que a lo mejor les pudiera haber complicado era la pregunta opuesta. Si a ustedes les daban los productos de hidrólisis, ¿cuál era la estructura de la amida? Que sería otra forma de evaluar lo mismo, si se entiende lo que es una amida y la reactividad de una amida. Se tenían como productos diferentes ácidos y compuestos nitrogenados de tipo amina, da lo mismo si estaban protonadas o no, a la larga esos vienen de una amida. Entonces me parece que una de las preguntas apuntaba simplemente al hecho de saber armar lo que sería la molécula de partida, respetando simplemente este principio, que una amida proviene de un ácido y proviene de una amina. Por lo tanto, esto es lo único que va a cambiar. ¿Qué es lo que acompañaba al ácido o qué es lo que acompañaba a una respectiva amina? ¿Dudas hasta acá? Profe, yo tengo una duda. Díganme.
las amidas terciarias también podían llevar a cabo esta reacción o no, no recuerdo exactamente. Cualquier amida puede ser Cualquiera. hidrolizable. Cualquier amida. Si la única diferencia es cuál va a ser el producto que se va a obtener. Ujú. ¿Ya? De hecho, Perfecto. si colocamos de ejemplo una amida terciaria, no sé, pueden ser múltiples las estructuras. La hidrólisis ácida, temperatura. ¿Qué voy a obtener? El ácido. Y por otro lado voy a tener la especie nitrogenada. ¿Ya? Esa sería la forma como se obtiene entonces la amina, pero que una vez más, al estar en medio ácido, se protona. Entonces, claro, si la amida es terciaria, la amina que voy a obtener es secundaria. Sí. ¿Ya? Y es porque uno de los enlaces estaba generado con el carbono carbonílico. ¿Ya? Ese es el lugar donde ocurre la ruptura del proceso de hidrólisis. ¿Ya? Es aquí donde ocurre la reacción. Es aquí Perfecto. donde ingresa el nucleófilo, agua. Por eso el producto es un ácido, este es el OH del agua, si lo quisieran ver de esa forma. Y el nitrógeno necesita un hidrógeno para poder salir como una especie estable. Si quieren, ahí tienen el otro hidrógeno del agua. Pero además, después va a tomar otro hidrógeno extra del medio porque es una base. Y por eso el producto de la hidrólisis ácida nuevamente es este compuesto nitrogenado protonado. Entonces, por eso habían alternativas donde estaba el ácido y la amina. Pero la alternativa correcta es el ácido y la amina protonada. Y la evidencia de que eso es así es lo que vamos a analizar en el video. Y que nuevamente van a ser sus propiedades físicas las que nos va a indicar que eso es lo correcto. Entonces no es que en el fondo quiero que queden con la idea de que se forma el ácido y la amina, sino que realmente va a encontrarse de la forma protonada porque sus propiedades físico-químicas lo van a indicar así. Lo que vamos a observar realmente. Vale, muchas gracias, profe. De nada, consulten entonces lo que consideren pertinente. Tenemos entonces nuevamente que si tuviéramos otro ejemplo y ahora planteáramos la hidrólisis básica. Si esta fuera la respectiva amida. Toda la reacción nosotros tenemos que centrarla principalmente acá. Pero ojo, no podemos olvidarnos de ciertos grupos que puedan ser ionizables. Pensemos que aquí existiera otro nitrógeno. Pero para efectos de hidrólisis, la reacción va a ser donde está la porción amida y lo que vamos a obtener va a ser ese nitrógeno de una amina sigue siendo el mismo, porque la hidrólisis es básica, por lo tanto, véanlo si quieren de esta forma. Al final de la reacción, lo único que pueden existir son compuestos de características básicas. La amina tal cual. Acá la diferencia está en que el ácido se encuentra desprotonado. Y por su parte, la amina la vamos a encontrar simplemente como amina, porque aquí es también una base. Esta especie desprotonada también se comporta como base, y eso es porque el medio es básico. ¿Dudas hasta acá? Resumen,
la hidrólisis puede ser ácida o básica. Pero, como también aparecía en una pregunta de control, a lo mejor en los que tenían que explicar, la hidrólisis en agua sola no es un proceso que ocurra, o la velocidad con la que ocurriría sería extremadamente lenta. Por lo tanto, lo más probable es que no se observen productos de hidrólisis si se hace una reacción sin catalizador. Y eso nos lleva una vez más a recordar esta figura. Aquí está la clave de todas las reacciones relacionadas con las sustituciones nucleofílicas de derivados de ácido o sobre derivados de ácido. Porque aquí está la reactividad. Los más reactivos tenemos los menos reactivos. Dejando a un lado los carboxilatos, fíjense que la amida es la que se encuentra en la porción inferior. Significa que esta es la especie menos reactiva. Como es la de menor reactividad, significa que aquí las condiciones de reacción son claves. Por eso necesito temperatura para poder alcanzar la energía de activación. Por eso necesito catalizadores, sean estos ácidos o básicos. ¿Ya? Principalmente son de este estilo y además esto requiere tiempo. ¿Ya? No es un proceso espontáneo. Entonces, esta es la comparación que tienen que hacer, como les indicaba al principio del control, con este tipo de derivados. Aquí era todo lo opuesto. Cuando había un cloruro de ácido o cuando estaba el anhidrio, si ustedes recuerdan en el caso de la primera revisión del video de formación de acetanilía, este era un proceso que ocurría a temperatura ambiente, era un proceso espontáneo, sin catalizador. ¿Por qué? Porque estábamos en presencia del compuesto más reactivo. ¿Por qué era el más reactivo? Porque aquí nuevamente vale la pena recordar lo siguiente. En una reacción de este estilo, de sustitución nucleofílica sobre un acilo, hay ciertos aspectos que son claves que determinan la reactividad. Uno de ellos es la naturaleza del grupo abandonante. Entonces, si tengo un buen grupo abandonante, significa que es mucho más fácil que ocurra la reacción de sustitución nucleofílica, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el grupo abandonante es un cloruro. Porque ¿cómo se va a eliminar esta especie? Como L-. El cloruro es una especie muy estable, es un anión, es una especie que electrónicamente puede recibir ese par de electrones porque de esa forma completa algo tan simple que ustedes vieron desde la química general, que es su octeto. Es un anión estable, por lo tanto es un grupo que tiende a ser fácilmente sustituido. Por otro lado, de un punto de vista electrónico relacionado con la molécula orgánica, tenemos que el halógeno genera un efecto inductivo aceptor de electrones y acá hay un efecto resonante hacia el oxígeno, por lo tanto ese carbono es muy electrofílico y fácilmente puede ser atacado por nucleófilos. Si esto lo comparamos con una amida, ¿qué es lo que pasa con una amida? Este grupo, y específicamente el nitrógeno, tiende a deslocalizar sus electrones por resonancia. Por lo tanto, ¿qué pasa con la electrofilia de ese carbono comparativamente con el del derivado de ácido de tipo cloruro o incluso el de un anhidrio? Es mucho menos electrofílico. Entonces ahí tengo un centro muy poco electrofílico. Además, si hacemos este mismo razonamiento, la salida del grupo abandonante
ese grupo abandonante, ¿cómo es? Comparativamente con un cloruro, esto es un muy mal grupo abandonante. Entonces, por un lado tenemos mal grupo abandonante, carbono poco electrofílico, por lo tanto, todo eso se traduce en que las amidas son los derivados menos reactivos. Eso nuevamente es lo que va a ratificar por qué necesitamos estas condiciones de reacción. ¿Dudas hasta acá? ¿Profe? Dígame. Hola, bueno, yo no entendí muy bien lo del carbono electrofílico. Acá esta figura nos va a ayudar a responder esta misma duda que tú tienes, porque aquí tenemos una amida, ¿cierto? Y vemos que la amida tiene, tiene ese nitrógeno, un par de electrones. Ese par de electrones, ¿qué va a pasar con él? Se encuentra deslocalizado hacia el oxígeno. Por eso tenemos que está esta resonancia. Entonces, si tú dibujaras, o mejor dicho, representaras la estructura del híbrido, ¿cómo va a ser? Entonces, realmente, ¿cuál es el centro electrofílico en esta especie? No es el carbono. ¿Por qué no es el carbono? Porque el carbono siempre va a estar recibiendo electrones, o en el fondo, si lo quieres ver de esa forma, también siempre va a estar con sus 4 enlaces. Cuando yo tengo un carbonilo solo, sin un grupo que aporte electrones, como en una cetona, ahí hay resonancia. ¿Y cómo es su estructura resonante? Ahí yo tengo un carbono de características electrofílicas. Sin embargo, acá, como tengo vecino a ese carbono un grupo que es capaz de donar electrones, realmente no existe realmente un carbono con características electrofílicas similar a lo que ocurre para una cetona. ¿Ya? Entonces, esta era la diferencia con el cloruro, porque nuevamente el cloruro, el cloro, en vez de donar los electrones hacia el carbonilo, se los lleva por electronegatividad. Y ahí sí que hay un carbono más electrofílico. ¿Se entiende? Sí, claro, gracias. Bien, entonces, la función amida siempre tiene la posibilidad de esta resonancia, y esto a la larga también nos refuerza la idea de por qué es estable. Entonces, las amidas son muy estables porque se estabilizan, valga la redundancia, por resonancia. Además, esto también nos está indicando que al encontrarse este par de electrones deslocalizados, nuevamente mencionamos este punto. Por eso las amidas no son básicas, sino que las amidas se comportarían como un sistema neutro. ¿Ya? Porque para que puedan enlazarse al hidrógeno, el nitrógeno debe tener electrones localizados. Y eso no ocurre en una amida. Por eso las amidas nuevamente no son básicas. Esta característica de la resonancia asociada a las amidas es lo que ustedes reconocen que es algo clave en la constitución de péptidos, en lo que contribuye a la estabilidad de las proteínas. Esto es clave en la estructura primaria de una proteína, porque tenemos que dentro de la estructura primaria de las proteínas tenemos que se encuentran estos enlaces que se llaman enlaces peptídicos. Y un enlace peptídico está dentro de una función amida y por lo tanto
si las proteínas o cualquier estructura de este tipo estuviera en contacto con agua y eso no fuera estable, inmediatamente ahí habría un proceso de hidrólisis. Y ustedes recordarán, no sé si han tenido la posibilidad de hacer experimentalmente hidrólisis de proteínas o de enlaces peptídicos, pues se dan cuenta que, una vez más, no basta simplemente con tener agua. Y eso tiene una lógica molecular clave en seres vivos. Estabilidad del enlace peptídico es lo que ayuda a mantener la integridad de una proteína en medio acuoso. Ahora, para responder la duda de la hidrólisis de una amida se puede hacer en medio ácido o en medio básico, pero para la para nitroacetanilida no es recomendable hacer una hidrólisis básica por lo siguiente. Y por eso, estas son las cosas que deben tener claro para la prueba, ir integrando ciertos contenidos. El NH de la paranitroacetanilida, si ustedes recuerdan, en el espectro de protones, ¿en qué rango de ppm aparece? Ustedes hicieron su informe en ese momento, asignaron cada uno de esos hidrógenos y más o menos estaba entre 8 y 9. ¿Ya? Me parece que estaba más cercano a 9. Por tabla, ¿qué tipo de hidrógenos son los que salen sobre 10 ppm? Ácidos. Ácido carboxílico y aldehídos, como muy bien lo menciona Matías. Entonces, ¿qué significa que ese hidrógeno, qué características tiene? Ya acá habíamos mencionado que las amidas no son básicas, pero dependiendo de que tengan como grupos sustituyentes en esta porción, ese hidrógeno puede ser ácido. Fíjense que no está muy lejos de lo que saldría un ácido carboxílico. Por lo tanto, si lo someto a una hidrólisis básica, ¿cuál es la reacción más fácil que ocurra siempre, de un punto de vista termodinámico? Son los procesos ácido-base. Entonces, ¿qué es muy probable que ocurra? Y por eso no es recomendable la hidrólisis básica en este caso, es porque lo que va a darse es esta reacción de neutralización, una reacción ácido-base. Por lo tanto, si se desprotona ese nitrógeno, ¿cómo se va a estabilizar esa carga negativa? ¿Cómo se estabiliza esta base conjugada? Nuevamente por resonancia hacia el oxígeno. ¿Qué pasa con la electrofilia de ese carbono? ¿Bien? Esta ha sido pregunta de prueba, porque aquí el análisis es mucho mayor. Momento. Pasaría, perdón. Respóndanos, por favor. El electrofilia aumenta. ¿Ya? Porque lo que nosotros necesitamos es que, para que ocurra una sustitución nucleofílica, es que aquí necesito que ese carbono sea electrofílico. ¿Ya? Porque recuerden que sobre ese carbono es donde se va a unir ahora un nucleófilo, ¿ya? Para que haya sustitución nucleofílica. Entonces necesito que ese carbono sea electrofílico. Pero si tú tienes como vecino al centro electrofílico una especie con carga negativa que va a donar electrones, esa electrofilia cada vez disminuye. Entonces, una vez más, vamos a este esquema de la resonancia de una amida. Si ya la electrofilia era baja, debido a que
hay un constante aporte del nitrógeno vecino. Imagínense ahora que ese nitrógeno tiene más electrones todavía que poder deslocalizar porque tiene los electrones que le libera ese hidrógeno. Esos electrones ahora quedan también sobre él. ¿Se entiende la idea? ¿Qué pasaría con la hidrólisis en este caso? Si se hicieran medios básicos. Ya, insisto, esta ha sido pregunta de prueba. De hecho, si se dan cuenta, por eso aparecía en la guía. En la guía hay muchas preguntas de prueba de semestre anteriores. ¿Dudas? ¿Cómo, Martín, ocurriría en el NH? Acá, en términos más simples, la hidrólisis se ve sumamente difícil que pueda ocurrir, porque en el fondo esto es lo que habría en el sistema a reaccionar. Algo con características nucleofílicas que va a reaccionar con otro nucleófilo. ¿Esto es algo favorable? No. ¿Ya? No tenemos la posibilidad de que ocurra una hidrólisis favorable en medio básico, pero por eso quiero que se entienda muy bien. En este ejemplo, solo para la para-nitroacetanilida. ¿Ya? Si en la prueba, por ejemplo, tuviera, en vez de la para-nitroacetanilida, tuvieran la que aquí tiene metoxilo, aquí no ocurre ese problema. Y no ocurre ese problema porque este grupo no es un grupo aceptor de electrones por resonancia, sino que este es un grupo donor de electrones por resonancia. ¿Ya? Por lo tanto, ese hidrógeno no tiene las características ácidas que mencionaba yo que tiene el de la para-nitroacetanilida. Entonces, estos son conceptos que vale la pena ir reforzando. El concepto pK, el concepto ácido-base, reacciones de neutralización, pero sobre todo la base de cualquier reacción orgánica, que como yo le he ido comentando, siempre se basa en un nucleófilo con un electrófilo. Si tú tienes un buen nucleófilo y un buen electrófilo, esa reacción es termodinámicamente favorable. Pero si tienes un mal nucleófilo, un mal electrófilo, esa no es una reacción que vaya a ser muy espontánea. Y por lo tanto, para forzar esa reacción, se necesitan condiciones experimentales como son tiempo, temperatura y catalizador. Y es ahí donde encontramos las amidas. Mencionado entonces ese punto, ahora si uno revisa el mecanismo, y lo comentamos en términos muy rápido, tenemos que catalizador, otra cosa que no está de más recordar, la idea es que siempre intervenga lo más tempranamente posible en un mecanismo. Por eso era muy común que cuando habían carbonilos y habían protones, esta siempre fuera la primera etapa. La reacción entre el catalizador y el reactivo determinado. Se protona. Fíjense que cuál era la función aquí del catalizador, es hacer el carbono más electrofílico. Porque si se protona el oxígeno, por resonancia, inmediatamente ese par de electrones va a ir sobre el oxígeno y ese carbono queda más electrofílico. Más fácil que ocurra la adición de un nucleófilo, que por lo demás también es un nucleófilo bastante débil. Se forma la especie intermediaria protonada, nuevamente reacción ácido-base, se regenera el ion hidronio, y este es un producto, si bien sin carga, pero sigue siendo un intermediario. ¿Por qué? Porque ese sistema, aquí tengo una amina, una especie tipo amina, que es fácilmente nuevamente protonable para la salida del grupo abandonante. Y fíjense en esta etapa
la última del mecanismo, ¿qué pasa nuevamente con esa amina? Sigue siendo una base. Y como es una base, se protona. Por eso, una vez más, los productos de hidrólisis ácida de una amida es el ácido y la especie nitrogenada protonada. Por lo tanto, si analizamos el video a continuación, aquí vamos a aplicar todo lo que hemos visto al procedimiento. Para ello, entonces, sí vamos a hacer un pequeño break. Eso, el recreo, unos 10 minutos y continuamos. ¿Ya? Entonces, 10:15, continuamos. Gracias. Nada. Por si acaso, 10:15, retomamos. Bien, vamos a continuar entonces con la revisión del video. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en primer lugar, los respectivos reactivos que se van a utilizar, y nunca está de más siempre tener en cuenta cuáles son los objetivos de la práctica, lo que se espera entonces al final de este proceso. Una vez más se evidencia que salvo el agua potable, todo el resto son reactivos que requieren de cuidado y por eso guantes y en campana. Ahí se observa en el vidrio reloj que lo que se va a utilizar es la misma para-nitroacetanilidad que los estudiantes generalmente obtienen en el laboratorio. ¿Ya? Ahí sale, obtenía anteriormente. Y lo nuevo que vamos a aplicar acá es lo referente a la técnica de reflujo. Es un método de calentamiento que se usa en determinadas condiciones. Entonces, se pesa la misma especie que el alumno puede haber obtenido en su momento como sustrato, que era este sólido blanco, blanquecino, que si bien no se purificó, tiene la pureza suficiente como para que pueda ser usado como sustrato en esta nueva reacción. Se tiende generalmente a partir de una masa un poquito mayor porque la masa molar del producto es mucho menor que la del sustrato, entonces en sí ya la masa de producto va a ser mucho menor. Esta reacción, a diferencia de lo que habíamos observado en las síntesis anteriores, se va a realizar en un balón de fondo redondo, ¿ya? Y lo cual también tiene su determinada lógica. Recuerden que todo lo que se utiliza en el laboratorio es porque obedece a algún objetivo en particular. Si ustedes recuerdan la síntesis de la para-nitro acetanilida, se hizo simplemente en un vaso, porque ahí se colocaba la barra magnética sobre el equipo y el agitador, y por lo tanto se podía usar sin problema.
Pero en este caso se debe usar un balón porque, como muy bien lo indica Martín, y lo vamos a ver ahora, acá se va a usar un manto calefactor, que también tienen esta superficie que es esférica. Y eso es para que el calentamiento sea lo más homogéneo posible. Entonces, por eso se va a hacer en un determinado balón de fondo redondo. Entonces ahí se trasvasija la respectiva para nitroacetanilida. Las pinzas, no está de más también recordar que siempre en el material de vidrio están en la parte más gruesa del material, que esa parte esmerilada. Es ahí de donde se debe agarrar siempre un balón o cualquier material, desde la parte donde está el vidrio reforzado. Entonces se hace, se trasvasija el sólido al balón, y aquí debiera ser nuestro primer punto para el diagrama de flujo, porque si se dan cuenta, quizás no todos obtuvieron todo el puntaje en los diagramas de flujo, y eso muchas veces obedece a que hay ciertas partes que a lo mejor omitieron. Se agrega la mezcla de ácidos, o sea, perdón, ácido-agua 1:1, ¿ya? Es ácido concentrado. Entonces, como les comentaba, acá sería entonces para el diagrama de flujo, el primer punto, yo podría mencionar que parto del balón y que voy a agregar por un lado la para-nitroacetanilida y la respectiva mezcla ácido clorhídrico agua. ¿Qué voy a obtener acá? Es una suspensión. ¿Por qué no una disolución? ¿Por qué debiera colocarle acá suspensión, que es lo correcto, y no hablar de una disolución? Porque, ¿cómo es la solubilidad de esa especie en agua? Si ustedes recuerdan, en el video anterior, era la forma de aislarlo precipitándolo en agua. O sea, como muy bien indica Francisca y Matías, la solubilidad es baja. Entonces en agua no se va a disolver, y aunque agregue ácido, tampoco se va a disolver, porque recién mencionamos que las amidas no son básicas, por lo tanto no se va a protonar necesariamente el nitrógeno. Entonces lo que tengo realmente ahí a temperatura ambiente, y ojo, esto está todo a temperatura ambiente, lo que está a temperatura ambiente va a ser simplemente una suspensión. Entonces, aunque agregue ácido, ahí, si ustedes se fijan, no hay agitador magnético, no hay una barra tampoco, sino que vamos a utilizar otra forma de mantener el sistema homogéneo. Entonces, para ello, se necesita en este sistema de reflujo, entonces, un refrigerante. Por eso algunos en el control debían haber elegido cuál era el material para hacer este reflujo. Y vamos a ver si hay temas de velocidad, a lo mejor, o de la red que está Profe, fallando un poco. Dígame. aprovechando la pausa del video, La ¿cómo pausa nosotros podemos forzada, te digo. separar? Claro, Sí, la pausa forzada. ¿Cómo podemos aprovechar, o sea, cómo podemos separar entonces la P-anilina, o sea, P-nitroanilina de la P-acetanilina? ¿Por una separación líquido-líquido? ¿Por Pero sin recristalización? necesidad de hacer referencia al líquido-líquido, porque en el fondo ustedes todavía no hemos visto la técnica, sino que la vamos a ver en el siguiente práctico. Ahí lo que podían haber mencionado, que es
lo suficiente para que esté correcto en lo siguiente. Si ustedes tenían la mezcla de para-nitroanilina y la respectiva amida, por ejemplo, eso en agua. ¿Qué es lo que voy a observar? Ninguna de las dos es soluble, pero si al agua le agrego protones, ¿qué es lo que yo voy a observar? Que esa especie se va a protonar. Y esta otra, no, sigue siendo insoluble. Entonces, ¿Y vas a simplemente hidrolizar? después puedo hacer una filtración. Y ahí estoy separando. Entonces, claro, si esto yo lo tengo en un matraz, ¿qué es lo que voy a tener? Una disolución y un precipitado. ¿Quién es el precipitado? La amida. ¿Quién es el que está disuelto? La amina. Si eso después lo filtro, en el filtrado queda la anilina y por lo tanto el sólido remanente es la respectiva amida. Ahí simplemente bastaba con indicar adicionar agua en medio ácido. En el caso de la recristalización, allí sí nuevamente son temas de solubilidad, pero nunca a través de procesos ácido-base, ¿ya? Por lo tanto, cuando usamos una mezcla agua-etanol, es solamente porque estamos modificando la polaridad, o mejor dicho, la polaridad del medio. Es solo a través de polaridad, ¿ya? Nunca vamos a hacer recristalizaciones donde hayan transferencias de protones, porque ahí la especie cambia. ¿Ya? No es lo mismo si la especie está protonada o desprotonada. Entonces ahí solamente se modifica la polaridad. Ahora déjenme ver qué pasa con esto de que no sé si será un problema de vídeo. De repente se queda pegado nomás en algunas partes. Ahí está nuevamente nuestro video. Y lo que quiero entonces es que nos vamos a detener específicamente donde veamos la parte de balón refrigerante para que se pueda ver bien en qué consiste este proceso. Fíjense en la forma en la que circula el agua y que también tiene un sentido. No da lo mismo colocar las mangueras en ese orden. Y es por lo siguiente. Voy a detener acá. ¿Con qué tiene que ver esto? El balón está conectado al refrigerante, ¿ya? Acá debe entrar el agua en la parte inferior y salir por la parte superior. Siempre debe ser en ese orden. Y es por lo siguiente. Cuando hablamos de la técnica de reflujo, hace referencia a que la temperatura a la que se necesita la reacción es muchas veces la misma temperatura a la cual ebulle un líquido o una mezcla. Por lo tanto, cuando calentamos esta mezcla a la misma temperatura a la cual ebulle, si yo no tengo el refrigerante, el vapor entonces escapa del sistema y prácticamente esto se secaría. Recuerden que necesitamos siempre hacer procesos de síntesis en disolución. Por lo tanto, ¿qué hace el refrigerante en este caso? Es condensar estos vapores y
nuevamente, de esa forma, el líquido regresa al balón manteniendo un volumen constante. Por eso me interesa enfriarlo y sobre todo condensarlo lo antes posible en vez de que siga subiendo por el respectivo refrigerante y se pudiera, en el fondo, perder parte de este líquido. Entonces, por eso, como también lo indica ahí Martín, la idea es que los vapores se condensen lo antes posible y ojalá lo más cerca del balón, cosa de que se dé este equilibrio entre evaporación y condensación, y así mantengo el volumen constante a lo largo de toda la reacción. Entonces, una vez más, para cerrar la idea del reflujo, cuando una reacción o un determinado proceso se requiere que ocurra a la misma temperatura de ebullición del líquido, necesito entonces usar este refrigerante para evitar pérdidas de disolvente y por lo tanto que la mezcla de reacción se pudiera descomponer por temperatura. Entonces se deja que circule el agua a lo largo entonces de este refrigerante y como después se va a mostrar acá en detalle ese equilibrio entre la fase de evaporación-condensación. Ayuda mucho en ese proceso el colocar piedras de ebullición, que yo creo que es otra cosa que ustedes aprendieron dentro de los laboratorios de química general, el hecho que cada vez que ustedes van a calentar un líquido, se aconseja agregar piedras de ebullición, porque eso en el fondo evita que el líquido se proyecte y en el fondo pueda muchas veces salir del contenedor en el que se encuentra. Entonces acá es importante tener en cuenta esas piedras de ebullición, porque después la idea es no traspasarla al respectivo vaso donde va a ocurrir la neutralización. Si se dan cuenta, tampoco es necesario pesar el balón, porque realmente ahí no va a haber ningún cálculo de masa asociado a ello. Para efectos de diagrama de flujo, solamente vamos a colocar calentamiento a reflujo por 30 minutos. Entonces, ayudándolo en esta idea de la construcción del diagrama, esto teníamos que, habíamos hablado que era una suspensión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a indicar? Simplemente esto. Reflujo por 30 minutos. Porque nuevamente, es lo mismo que cuando hablamos de recristalizar. ¿Ya? Es un procedimiento que en sí ya considera ciertas etapas que no es necesario detallarlas acá. Y al final del reflujo, ahí sí que vamos a indicar qué es lo que hay. Entonces, todo esto de montar el equipo necesario para hacer el reflujo, no tengo que detallarlo, simplemente de la suspensión anterior, ahora se somete a reflujo. Aquí es donde ocurre la reacción, y acá vamos a colocar qué es lo que observamos al final de la reacción. ¿Una solución homogénea? Que debiera ser una disolución homogénea, ¿no? Salvo en las piedras de ebullición que en el fondo sabemos que van a estar ahí. Entonces, estas son las piedras de ebullición, ya sabemos para qué se utilizan. ¿Ya? Esto sí es un elemento de seguridad. ¿Ya? Este era uno de los laboratorios que se evaluaban en el práctico final. Y si un estudiante se olvidaba de colocar las piedras de ebullición, eso sí tenía una sanción en la nota final, porque eso es una medida de seguridad no menor. Si ustedes calientan esto sin piedras de ebullición, la probabilidad de un accidente es muy alta, porque el líquido puede proyectarse a lo largo del refrigerante, y acuérdense que se está calentando ácido clorhídrico concentrado. Entonces, ahí está el líquido ebulliendo. Y eso es lo que quiero que se fije, ¿ya? Que si se dan cuenta, estos vapores están
ascendiendo por el balón. Estos vapores ascienden por el balón, pero en esa parte, ahí es donde ya se empiezan a enfriar y se empieza a condensar y a regresar al balón por las paredes. Esa es la idea del reflujo. Entonces realmente, aunque el líquido ebulla, no se pierde porque se logra condensar lo antes posible. Por eso nuevamente el agua fría tenía que ingresar en la parte ahí inferior del refrigerante. Ahí nuevamente se ve este sistema entonces donde hay un equilibrio entre lo que ebulle versus lo que se condensa. Entonces luego de estos 30 minutos, ¿ya? Nuevamente, no es una reacción espontánea. ¿Qué es lo que se observa en el balón? Una vez que ya pasó el tiempo, y de hecho era una forma de poder saber cuándo la reacción está completa, la hidrólisis, es porque los productos son solubles en agua. ¿Ya? Recordemos que lo que va a haber como producto van a ser compuestos que tienen la posibilidad entonces de permanecer solubles. Por eso yo les comentaba en este diagrama de flujo que lo que correspondería ahora mencionar es que hay una disolución. ¿Ya? Omitiendo las piedras de ebullición, porque eso fue algo físico solamente que se agrega como parte de seguridad. Nuevamente, para que no quede duda, vamos a indicar lo siguiente. ¿Cuáles son los productos de hidrólisis Los productos de hidrólisis en este caso son dos. Son la anilina protonada y el grupo que contenía el carbonilo, que en este caso es un ácido. Ambos son solubles en agua. Por eso, como les indicaba, luego de los 30 minutos, la evidencia que me indicaba que la reacción había concluido es que pasamos de una suspensión a una disolución. Y como también menciona su compañero ahí, es algo no menor el cambio de color. Entonces, estos son los productos de hidrólisis. Y ambos productos son solubles en agua. Ion dipolo, molécula capaz de formar múltiples puentes de hidrógeno y una región hidrofóbica pequeña. Sin embargo, producto de la hidrólisis, la anilina está protonada y por lo tanto soluble en agua, y lo que necesito es aislarla. Y por ello entonces se requiere de esta etapa adicional que va a ser la neutralización. Como lo explicaba en su momento, esta neutralización, proceso exotérmico, producto un precipitado, en la medida en que esté en un baño con hielo o que en el fondo se reciba directamente en agua con hielo, ayuda entonces a obtener la mayor cantidad de sólido y eso impacta positivamente después en el rendimiento. Entonces simplemente ahí se trasvasija el contenido una vez que se enfrió el balón, con la precaución de dejar las piedras de ebullición en el balón, y lo que tengo entonces ahí va a ser esta disolución amarilla. Esa disolución amarilla entonces es, como sale ahí en el diagrama de flujo, debiera indicar, se recibe en hielo, se vierte sobre hielo, ¿ya? Ojo, no omitir la parte de enfriar primero a temperatura ambiente el balón, se vierte en hielo, y a continuación entonces lo que se hace es empezar a adicionar amoníaco gota a gota. Ese tipo de consideraciones sí hay que hacerlo, gota a gota, la adición de amoníaco. Y eso una vez más tiene que ver con el calor de la reacción.
Si uno mide el pH a esa adición, a esa disolución originalmente, va a estar muy ácida. Y acuérdense, es porque viene de ácido clorhídrico concentrado en agua. Y mientras esté ácida, significa que lo que hay es amonio. ¿Ya? La medición de pH no es necesario. Quizás sí es necesario indicar que se agrega amoníaco hasta un pH X. ¿Ya? Porque en el fondo, ¿cuánto amoníaco voy a agregar o hidróxido de amonio? Está relacionado realmente a asegurarse que ocurra la precipitación completa. Y eso se va a lograr en la medida en que llega a un valor específico de pH. Entonces ahí nuevamente, si vemos el resumen de las ecuaciones, tenemos la hidrólisis, los productos que ahora se van a neutralizar. Pasamos nuevamente de una disolución a una suspensión. Ese cambio en el diagrama debe estar claro, porque inicialmente estaba la disolución amarilla al final del reflujo, pero que ahora lo que necesitamos es volver a tener un sólido, el cual podamos aislar y filtrar posteriormente. Entonces, si se dan cuenta ahí, ya se ve que hay sólido en suspensión. Y ese sólido en suspensión significa que es la amina desprotonada. Quizás esto es lo único que habría que indicar en el diagrama de flujo, que es hasta un pH básico, porque de esa forma estamos asegurándonos entonces que la amina está completamente desprotonada. Una vez que está la anilina precipitada, tenemos esta suspensión amarilla, ahora se va a filtrar al vacío. ¿Ya? Por eso algunos tenían en su control simplemente seleccionar cuáles son los respectivos materiales para una filtración al vacío y que en el fondo, como ahí se muestra, va a ser el respectivo embudo, el quitasato, para así entonces poder recolectar el sólido y posteriormente entonces recristalizarlo. Se filtra entonces al vacío con la ayuda de la bagueta y ustedes saben que eso en el diagrama debe quedar claro que hay una separación. Acá va a haber una parte sólida, un filtrado que va a corresponder a la fase acuosa que en este caso simplemente se descarta debido a que lo que nos interesa es el sólido correspondiente a esta paranitroanilina que se encontrará húmeda. Algo a tener presente en este caso es la coloración. Y si hacemos la comparación del punto de vista estructural entre la paranitroacetanilida y la paranitroanilina, ¿cuál debiera ser la explicación por qué uno es coloreado y el otro no? Este es blanco, este es amarillo. Por la Entonces, anilina, ¿no? sí, pero ¿cómo lo podríamos explicar desde el punto de vista electrónico? Porque todo esto tiene que ver siempre con las propiedades electrónicas de las moléculas orgánicas. En términos muy Ah, que los simples. hidrógenos tienen rotación en la... O tienen como... No sé, estoy chameando. ¿Vieron esta materia inorgánica 1? Sí. Color. ¿De qué va a depender que una molécula sea coloreada? ¿Ya? Y eso es sumamente útil, ¿eh? El hecho de que yo pueda predecir si una estructura o no va a ser coloreada, como lo indica ahí Matías, está relacionado con el concepto de cromóforo, está relacionado con deslocalización de electrones. Entonces,
donde hay una mayor deslocalización de electrones del par electrónico del nitrógeno, teniendo en cuenta que uno de los principales cromóforos es el sistema aromático. Es acá. Acá hay una deslocalización completa desde el nitrógeno hacia el nitro. Acá no. Acuérdense que había hacia el nitro, pero también había una contribución no menor hacia el carbonilo. Entonces, donde exista una mayor deslocalización de electrones, tenemos la posibilidad de que la molécula pueda absorber radiación visible. Y una molécula que absorbe radiación visible es una molécula colorida. Entonces, esos son principios muy generales que en el fondo estamos dando en términos de reconocer si una molécula va a ser coloreada o no. Por eso, si ustedes recuerdan, en su momento yo les comenté que la anilina era un líquido incoloro. Pero si ustedes revisan el video, se van a dar cuenta que esa anilina era prácticamente café. Y era porque en el fondo yo les dije, hay un producto de oxidación que es el coloreado. Y que son estos sistemas donde también existe una alta conjugación. Entonces, todos estos fenómenos electrónicos son los que resultan clave al momento de poder explicar si una especie va a ser coloreada o no. Tenemos el sólido, entonces, si volvemos a el video, entonces ya está el sólido, se filtró, y por lo tanto ahora simplemente lo que se va a hacer es una purificación por recristalización. Recordemos que en la recristalización lo que nos interesa es obtener una disolución sobresaturada. Por lo tanto, siempre se tiene que buscar cuál es la mejor mezcla de disolventes para ello. En este caso, se va a usar una mezcla que es agua, etanol 1-esa1. Como es normal, estos sólidos se lavan y acá simplemente se va a lavar con abundante agua hasta llegar a pH neutro. Para que el proceso de la recristalización realmente obtenga el producto lo más puro posible. Entonces, nuevamente en el diagrama de flujo, ¿qué debiera yo indicar? Simplemente que ahora el material, este sólido, se va a trasvasijar a un respectivo Erlenmeyer para de esa forma entonces hacer la respectiva recristalización. Esto siempre era bueno dejar un par de minutos al vacío, que ayuda mucho a poder sacar una buena cantidad de agua. Acá sí quiero que tengan en cuenta lo siguiente. ¿Ya? Existen diferentes formas de recristalizar. Sí, hay que colocar que se traspasa un Erlenmeyer, porque el sólido estaba en el respectivo embudo y la recristalización la vamos a hacer en el Erlenmeyer. Entonces ahí sí vale la pena indicar que se trasvasija, y sobre todo un Erlenmeyer, porque acuérdense que es el material de vidrio que resulta muy útil para hacer estas recristalizaciones, porque la pérdida de disolvente por ebullición es mínima al tener una menor superficie en la parte superior. Lo que quería acá comentarles es que en este proceso de recristalización yo prefiero no agregar piedras de ebullición, ¿no? Porque el calentamiento es mucho más suave y para evitar la proyección del líquido, para mí es suficiente colocando el embudo de filtración en la parte superior. Sin embargo, acá optaron por colocar piedras de ebullición, pero ahí después cuando alguien, si tuviera que hacer esto, puede tomar cualquiera de esas dos opciones.
Frente a la pregunta ¿hasta cuándo calentar? La respuesta es siempre la misma, hasta que se observe la disolución completamente homogénea. Si veo que llega a ebullición y todavía hay suspensión, vuelvo a agregar una mayor cantidad de la mezcla que estoy usando para recristalizar, porque acuérdense que lo que necesitamos obtener es una disolución sobresaturada. Por lo tanto, una vez que llega a este proceso completo de solubilizar todo el crudo, lo que se hace entonces es dejar enfriar. El problema de colocar piedras de ebullición, como se menciona ahí en el video, es que tengo que hacer una etapa extra, que es separarlas. Y eso es lo que yo considero que no es muy útil muchas veces, porque aquí se va a producir mucha pérdida de material. De hecho, como vamos a ver acá, van a tener que filtrar en caliente, lo cual también tiende a ser algo que desde el punto de seguridad tampoco es muy recomendable, porque hay que sacar estas piedras de ebullición. Entonces, por eso yo insisto, considero mucho más práctico hacer este proceso de recristalización sin agregar piedras de ebullición. Porque ahí, si ustedes se fijan, el problema es que se va a empezar a enfriar en el vástago del embudo. Y ahí va a ocurrir entonces también pérdida de este sólido. Si uno omite esa parte, simplemente una vez que está la disolución, deja enfriar y observa los respectivos cristales. Este es un producto que cristaliza muy fácilmente, por eso es una práctica que se elige. Recuerden que todas estas prácticas tienen estos fines pedagógicos que a la larga sí o sí resultan. Esta es una de las prácticas que también tiene un muy buen rendimiento y por eso, como les comentaba, se usaba mucho en el práctico final. Entonces, ustedes ven ahí, es bastante engorroso el tema de tener que estar filtrando cuando le agregan piedras de ebullición, porque a la larga empieza a haber cristalizaciones en el embudo y hay que usar más mezcla para después tener que seguir con el proceso que corresponde. Déjenme ver si, adelantándolo un poco, se evita esto de que se detenga. ¿Dudas hasta el momento? Aquí ya en este punto está completo el diagrama de flujo. Lo único que habría que colocar como simplemente un punto extra antes de obtener la acetanilidad pura. ¿Medir el punto de fusión? El punto fusión, sí, nada más. Ahora ya prácticamente el esquema estaría completo comparado con otros, quizás debiera ser un esquema mucho más sencillo. Por lo tanto, si pueden revisar lo que fue el informe anterior, ahí fíjense que muchos de ustedes tienen el comentario de qué es lo que faltó. ¿Ya? Y generalmente lo que falte significa que es una etapa importante. No van a ser aquellos puntos que sean menores, sino que son aquellos que pueden hacer una diferencia. Pues ya no sé qué será, pero ya prácticamente estábamos en la parte final, donde simplemente después se mostraba lo que sería los cristales amarillos y la medición respectiva del punto de fusión. ¿Ya? Ahí simplemente, como les digo, es algo que quizás valdría la pena para no rechazar más esta parte, el que ustedes terminen de revisar el video, pero insisto, lo único que viene a continuación es, se enfría a temperatura ambiente, se filtra, se lleva a la estufa y los cristales, que son unas como agujitas que se obtienen acá, amarillas, son las que después se mide su respectiva temperatura de fusión.
Bien, Profesor, dígame. dos cosas. La primera es que me parece que los controles y los informes de la clase pasada no están desbloqueados, por lo tanto no puedo ver los comentarios. Ya, Y lo voy a lo desbloquear. segundo, gracias. Y lo segundo es, en el diagrama de flujos tenemos que incluir entonces el secado, el paso por la estufa y luego el punto de fusión, o eso se considera dentro del protocolo para medir el punto de fusión. Eso es todo recristalización. ¿Ya? Entonces, por eso ahí es más sencillo. Ah, ok. Simplemente se coloca recristalización. Y acuérdense que eso involucra todo, igual que cuando hacen filtrado. Perfecto. ¿Ya? ¿Y mencionamos la temperatura alta en la recristalización? No, no, tampoco, no es necesario. Vale, muchas gracias. Entonces, como ustedes ya saben, para el informe necesitamos 3 puntos. Diagrama de flujo, espectroscopía y la pregunta asociada al rendimiento, ¿ya? Que no es en sí cálculo de rendimiento, sino que a lo mejor puede ser cuánto es una cantidad inicial que se requiere para obtener un compuesto que sabemos que se obtiene con un determinado rendimiento. En este caso, el cálculo del reactivo limitante quizás es un cálculo que a priori yo simplemente pudiera decir solo tengo que considerar la paranitroacetanilina, porque acuérdense que el otro reactivo es el agua, y el agua también es disolvente, por lo tanto el volumen que se va a utilizar va a estar en una proporción altísima respecto al sustrato. Entonces no tiene sentido ahí meter el agua en el cálculo, sino que tomamos directamente el reactivo limitante. Para temas de espectro, el IR, ¿qué debiera ser lo que debiéramos considerar? Isidora, dígame, va a ser una consulta. Sí, es sobre IR, que me di cuenta viendo mis apuntes y no estoy muy segura, entonces quería confirmar con usted. Como preparando este laboratorio en el IR, las señales que son tensiones en RNH2, le he visto en otras fuentes que en realidad son tensiones NH. Y quería confirmar con usted cuál es. Es que a lo que se refiere a lo mejor NH2, es decir, si la mina es primaria, que va a haber, hay dos, Sí, ¿ya? Porque son dos NH, son dos enlaces. ¿Ya? Es como lo que pasaba con el grupo nitro cuando veíamos esta tensión asimétrica y simétrica. Entonces, acá por ejemplo, en el NH2, por eso si vemos el espectro IR, acá nosotros debiéramos considerar las dos. ¿Ya? Estas dos. Las claro, dos pero corresponden al NH. esa es mi duda, si es la tensión NH o como dice la tabla RNH2. No, es que claro, ahí lo correcto es decir, esto es NH. Ya, ¿Ya? perfecto. Lo que nosotros vemos siempre son enlaces. ¿Ya? El enlace es NH, el enlace es OH. El enlace, por ejemplo, es carbonilo. ¿Ya? Ahora, claro, de repente se considera el grupo completo, pero realmente lo que yo veo en IR son ese tipo de determinadas vibraciones asociadas a ciertos stretching. En el caso de este compuesto, ya acá el carbonilo no existe, sino que debiéramos entonces considerar aquellas que sean propias de la molécula, como van a ser el NH2, sabiendo que es realmente la flexión respecto al NH. Pero para hacer referencia a que es NH2, tienen que haber dos. Porque esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos que diferenciar entre aminas. Esto es muy útil, por ejemplo, insisto, si tuviera que diferenciar una amina primaria de una secundaria, de una terciaria. Entonces, el número de estas bandas va a diferenciarse dependiendo si es primaria, secundaria o terciaria. Entonces, claro, cuando hablan de NH2, en el fondo es decir, aquí hay dos NHs a considerar. Por otro lado, tenemos que en la paranitronilina ya se perdió el carbonilo, se sigue manteniendo el grupo nitro, por lo tanto debiera fijarme en la del grupo nitro,
y que nuevamente recordemos que son también dos bandas. La intensidad de las bandas pueden ir cambiando cuando van ocurriendo cambios en la molécula. Por lo tanto, a lo mejor lo que vieron como nitro para la para-nitroacetanilida no sea equivalente a lo que se vea como nitro de la para-nitroanilina. ¿Ya? Entonces, por eso a lo mejor voy a observar una banda muy intensa que en el espectro anterior se veía más débil o viceversa. Lo importante es que esté en el rango que corresponde. ¿Ya? Y otra banda que me ayudaría también sería la de la sustitución para, pudiera ser, o como también ahí lo indica, pudiera ser una flexión en el rango de los 1600 para NH2. Entonces, lo importante es qué diferencia este espectro IR de la molécula anterior. Y aquí, por lo menos, hay dos cosas claves. ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo que está Flexión indicando que NH. realmente hay hidrólisis? Este es el producto de una hidrólisis. O Aparte sea de que, que claro, nos que da no el hay... carbonilo, ¿cuál más? Es. Aquí no está el carbonilo en los 1700, cercano a los 1700, pero aquí también hay dos. Por eso les decía, esto es un NH2 versus un NH que venía del compuesto anterior. ¿Dudas hasta acá? Profesor, la banda del NH2 no dice estar en los 1650. ¿Por qué lo señala en 3000, 3500? No, depende de a qué banda me refiero. Cuando yo considero la banda de estiramiento, es la que está acá. Esta región sobre los 3000 muestra enlaces carbono-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno. Específicamente bandas asociadas a lo que son estos estiramientos de los enlaces. Y hay otras bandas asociadas a la flexión de los enlaces que están en los 1600. ¿No? Como ahí lo menciona también. Claro, que a todo llama flexión, Martín. No, ahí hay que... No vale la pena hacer esta diferencia entre cuál es tensión y cuál es flexión. Son diferentes modos de vibración. Lo importante es reconocer cuáles son específicamente las que voy a hacer yo referencia. Por eso me interesan estas NH. Estas son mucho más útiles que cualquier otra asociado a aminas. Por otro lado, el espectro de protones, que es mucho más sencillo que el de los compuestos anteriores, porque acá hay menos hidrógenos que asignar. Reconozcamos entonces que, como es un espectro real, hay muchas señales que no corresponden, porque pueden quedar ahí como pequeñas impurezas, pero para ayudarlos recuerden que no están integradas. ¿Ya? Así que esa no es una señal asignable. La señal del TMS, recuerden que siempre da la referencia, y por lo tanto acá las tres señales esperables para los tres hidrógenos. Nuevamente fíjense que lo que aparece acá es la proporción más que la integración, ¿ya? Porque aquí está en una relación 1 es a 1 es a 1. Realmente lo que debiera corresponder por integración es 2 es a 2 es a 2. Una característica para que también les ayude a reconocer cualquier espectro es que una señal de un NH2 de una amina como una señal de un OH de un ácido, es muy común que sean señales que tienden a ser un poco más anchas que la de un carbono hidrógeno.
Eso es típico. Entonces, por eso aparece muchas veces, que se indica ahí en inglés, señales que son un poco más anchas, típicas de grupos funcionales de esas características, OHs, NHs. La de la mina respectiva, y aquí entonces tenemos las del sistema aromático, que como ustedes ya reconocen, el sistema para les da los respectivos dobletes a cada uno de ellos. ¿Ya? Insisto, este es un aspecto mucho más simple, debido a que toma mucho de los compuestos anteriores, nada más que ahora está sin la porción carbonílica. Lo último, no está de más que siempre analicen cuál es la señal que más cambió. En este caso es esta. Ahora está en 4,4. Cuando estaba como carbonilo, era lo que habíamos mencionado, que estaba esto cercano a 9. Ahí quiero que se den una vez más cuenta que ese hidrógeno estaba muy desavantallado comparativamente con el de la amina por la presencia del grupo carbonilo y sobre todo por este efecto resonante. Al no existir ese carbonilo, ese efecto desavantallante ya no existe y solamente está el efecto del localizador hacia el anillo aromático. Para el espectro de carbono 13, lo mismo. Recuerden que siempre hay que eliminar la señal del disolvente, que en este caso va a ser la señal que aparece cercano a los 77. Cada vez que ustedes reconozcan que hay cloroformo deuterado, es esa señal. Entonces las asignables a la molécula son solamente 4. Ustedes ya reconocen que aquellas que sean un poco más intensas es porque realmente corresponden a 2 carbonos, y aquellas más pequeñas son de muchas veces carbonos de tipo cuaternario. 2 carbonos cuaternarios tiene esta molécula, por lo tanto en el espectro D después son los que desaparecen y solamente quedan los 2 CH existentes. Lo último, solamente para que no lo olviden, tiene que ver con lo siguiente. En el espectro de carbono 13, recuerden que es importante considerar los efectos resonantes por sobre los efectos inductivos. Por lo tanto, no nos olvidemos de la resonancia de ese par de electrones que genera que sobre el carbono que está vecino al grupo nitro quede una carga negativa. Eso les va a ayudar a diferenciar cuál es cuál en la asignación completa del espectro de carbono 13. Eso sería entonces con respecto a la clase de hoy. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda hasta acá? Isidora, díganme. Una duda. Sobre el espectro IR en este caso, ¿se va a evaluar que pongamos las tensiones simétricas o asimétricas de NO2? Acá lo que importa es que estén las dos, más allá si le Sí. dan el nombre o no. ¿Ya? En el fondo, lo que quiero que siempre que se reconozca que para hablar del grupo nitro tienen que haber 2 bandas de absorción en el IR. Una en la región de los 1300 y la otra en la región de los 1500. ¿Ya? Debo Ya, indicar 2 sobre eso bandas. yo no pude encontrar una ya de los 1500, encontré una un poquito más bajo. Es que ahí es donde ¿Podemos yo les revisarlo? comentaba el hecho de que hay señales que se van modificando en intensidad y que a lo mejor aparecen muy pequeñas. Y Entonces sería esa pequeñita en 1505. es que, claro, ahí yo también no siempre les puedo dar toda la señal exacta, Claro. pero ya lo dijo, ya, esa. Ya, Esa perdón. es la señal. Entonces, aquí sí es importante lo siguiente, o sea, sabemos
que a lo mejor pueden haber en otros casos donde esa señal sea mucho más grande y por eso es más fácil de reconocer. Aquí no, aquí era un poco más pequeña, versus la otra que se encontraba mucho más intensa. Entonces ahí ya su compañera les dio cuál es una de las del grupo niño. ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces significa que podemos dejar de grabar.